Qué bueno que estén con nosotros acá, si se acaba de poner en sintonía, bienvenido. Nosotros estamos acá para servirle y ahora vamos a conversar con la licenciada Michelle Cronenberg acerca de un tema muy importante. Incluso hay muchas consultas a nivel, que vamos a decir, internacional, porque sí es, que se le hace a ella con respecto al tema del Asperger. Este tema, que hay mucho conflicto porque también hay mucho falso diagnóstico y es algo que hay que empaparse muy bien y buscar especialistas muy certeros para que nos ayuden y nos asesoren. Por eso tenemos a Michelle acá en nuestro programa. Michelle, buenas tardes. Buenas tardes, Maureen, así es. Este es un tema del cual ya hemos dedicado todos los años siempre unos segmentos porque consideramos muy importante. Lamentablemente, cuando hablamos de Asperger, que ahora más adelante les voy a explicar qué es, se crean falsas expectativas. Entonces, ¿qué sucede? Muchas personas llegan y empiezan a notar ciertas características en sí mismos o en sus hijos que consideran que tal vez no son comunes o no van acordes a la edad y empiezan a preocuparse. Entonces recibimos, como lo dijo usted, Maureen, muchísimos correos a nivel de Latinoamérica. Las personas nos escriben desde Colombia, desde Venezuela, desde Uruguay, de México, inclusive una persona nos escribió de Dubái que vio a través de los medios de comunicación nuestros videos y que muy agradecidos dicen que justamente como lo explicamos de una forma tan clara y responsable se puede entender. Entonces vamos a tratar de iniciar al día de hoy con este tema. ¿Qué es el Asperger? Y hemos escuchado esta palabra porque ahora justamente está de moda. Entonces, no, es que seguramente tiene Asperger y ustedes escuchan que los docentes clasifican a sus hijos o a sus hijas o inclusive llega la novia y le dice, es que yo creo que vos tenés Asperger. De manera así, para burlarse o para molestar a la otra persona, que pues no está bien, ¿verdad? Exactamente, y tenemos que ser muy responsables. El Asperger es una condición neurobiológica, no una enfermedad mental. Entonces, esto quiere decir que la persona no la adquiere momentáneamente, no va a pasar, sino que justamente la persona nace con esta condición y crece y se desarrolla en el transcurso de su vida, siempre con características relacionadas con este síndrome. Ahora, que quede muy claro que no es una enfermedad mental. ¿A qué me refiero con una condición neurobiológica? Esto significa que hay un área del cerebro que se encarga del desenvolvimiento social, la interacción social y algunas características a nivel cognitivo y a nivel motor. Muy importante, una persona con Asperger no tiene deficiencias, sino diferencias. Por ejemplo, en el área social, prefieren actividades a solas, prefieren actividades justamente en donde no haya muchísima interacción o donde justamente esas situaciones sociales como el doble sentido, las bromas, los chistes, no se den mucho porque les cuesta o se les dificulta entenderlas. Entonces, en el área social vamos a notar una diferencia. Por lo general, como les decía ahora, son personas que tienden a aislarse, que prefieren trabajos, porque no nos vamos a enfocar solo en los niños, sino también en los adultos, porque ahora tenemos mucha consulta del adulto también con Asperger. Entonces, que prefieren actividades más a solas, donde no tenga muchísima demanda social. En el área motor, por lo general no son personas que se desenvuelvan mucho o prefieran no tanto las actividades colectivas a nivel deportivo, por ejemplo. Entonces, tal vez les gusta muchísimo el fútbol, pero no lo practican porque tal vez no son muy buenos, porque en el área motor presentan diferencias también. Cuando son pequeños, podemos notar, por ejemplo, también diferencias a la hora de la coordinación. Entonces vamos a decir, yo noto que mi hijo o mi hija tal vez no le gusta mucho escribir, le cuesta. Ahora, ustedes dirán, esa característica es muy común. Entonces, ¿cómo hago yo la diferencia? Bueno, es muy importante, por eso es que si la madre o el padre o el mismo docente identifica ciertas características de desarrollo que no van con la línea común, buscar la ayuda de un especialista que pueda determinar si es o no una condición neurobiológica. Identificar, es que a veces pensamos que hay una o dos características, pero realmente hay que hacer todo un estudio para evaluar si son de 100, 80, pues ya sabemos que es la mayoría, pero si es 40 o 10, pues no es entonces el caso, ya se diagnosticaría otra cosa, ¿verdad? Exactamente. Por eso es que es muy importante hacerlo de forma muy responsable. Un proceso de diagnóstico incluye por lo menos la aplicación de 2 o 3 pruebas específicas a nivel cuantitativo que nos ayudan a identificar estas características. Ojalá una observación en la institución donde el niño o la niña se desarrolle o el muchacho, y si por ejemplo ya es un adulto, entonces lo que hacemos es una recopilación de las
historias de desarrollo. Entonces le pedimos que nos traiga lo que dice la mamá, cómo él se desenvolvía, si tal vez cuando era pequeño era muy ritualista, le gustaba todas las cosas en orden, no le gustaba la alteración de la rutina, le afectaban los cambios, evitaba el contacto visual, prefería las actividades a solas, evitaba, por ejemplo, el juego con pares, con niños de su edad, y prefería tal vez mejor las actividades con adultos. Tenía un lenguaje muy sofisticado, palabras muy específicas y muy correctas que no necesariamente aprendió del medio, sino que parece que salen de la nada, pero no, viene de una condición, ya de un proceso a nivel cognitivo. Todas esas características es muy importante identificarlas. Entonces, hacemos una historia longitudinal que se llama a nivel terapéutico para identificarlas en el transcurso de la vida. Luego también es muy importante que consultemos a personas que tienen cerca, por ejemplo, el novio, la novia, el esposo o la esposa. Entonces, el diagnóstico debe ser muy responsable. Pero bueno, para retomar justamente y dejar muy en claro cuáles son esas características que nos deben llamar la atención es, número uno, una diferencia a nivel social, a nivel de interacción social. Una diferencia a nivel cognitivo. ¿A qué me refiero con esto? No hay presencia de ningún tipo de retraso mental. La persona, cuando se le aplica una prueba para medir el coeficiente intelectual, puntúa dentro del promedio o superior. Entonces son personas que se desenvuelven en sus actividades académicas o laborales bastante exitosas o promedio. Entonces no vemos un retraso en esta parte del desarrollo. Ahora, sí es muy importante identificar que el aprendizaje no se da igual, sino que las personas que presentan características de Asperger necesitan la repetición para poder aprender justamente todas esas circunstancias a nivel social y no la imitación como lo hace la mayoría de la población. Entonces ustedes podrán notar que, por ejemplo, las instrucciones pareciera que no las acatan. No es que no las acaten, es que si no se hace un ritual para poder aprenderlas y seguirlas, no se van a aprender. Y también a la hora de lo que les decía a nivel de la interacción social. La persona con Asperger, la queja común o el niño es, mamá, yo quiero tener amigos, pero no sé cómo. Carecen de esas herramientas necesarias para poder iniciar y mantener una conversación, mirar a los ojos, interesarse por los temas comunes, porque tienden a tener temas bastante específicos y sofisticados, tal vez que se salen de lo común. Y que no necesariamente no son los que los chicos o sus pares les interesa. Exactamente, inclusive podemos ver niños de 5 o 6 años que tienen un interés muy significativo, por ejemplo, de los volcanes, y saben todos los volcanes, porque tienen una memoria muy privilegiada. Pero bueno, brevemente eso fue lo que queríamos hoy tocar sobre el Asperger, para luego sí vamos a ir extendiendo poco a poco y vamos a especificar Asperger en niños, Asperger en adolescentes y Asperger en adultos y el tratamiento para cada uno de ellos. Perfecto, muchísimas gracias, Michelle. Un gusto como siempre. El número de teléfono de la clínica Kroneberg 2283-0278 para que ustedes soliciten más información y sugieran temas. Pueden repasar este segmento en mujeresde2000.tv. Nos continuamos con el programa.